que desarrollaba todo era la monarquía, o sea, la élite maya. Esto tenía mucho que ver con la jerarquía, ya que los mayas usualmente no tenían ningún estilo de fuerza política, ningún estilo de decisiones. Los únicos que podían tomar las decisiones eran los de la élite, o sea, la monarquía y los sacerdotes. Esto llevó a los mayas a un periodo de cero remordimiento social, ya que aceptaban humildemente su jerarquía establecida. También podemos hablar un poco sobre cómo la economía maya se desenvolvió gracias a esta jerarquía. La jerarquía se constituía en dividir a las clases mediante lo que tenían. Empezando con la clase más baja, que eran los esclavos, eran luchadores que habían perdido en las guerras y por eso no podían desarrollarse. También podemos ver cómo la clase media se desarrolló en diferentes ámbitos, ya que se dividían en diferentes clases de trabajos. Estaban los que eran comerciantes, los artesanos, etc. Y esto les implementaba un poder político diferente, un poder económico diferente. No hay que confundirlo con la actualidad, que existe el poder adquisitivo, ya que los mayas no tenían exactamente una moneda o exactamente algo que cambiar. Pero sí podemos hablar sobre todas estas capacidades que la monarquía tenía y los mayas no. Durante la Semana Maya hemos mezclado el conocimiento internacional que el colegio nos induce con la cultura de Mesoamérica, que es la cultura que representa no solo a El Salvador, sino que a Guatemala, a Honduras, a México y a toda Mesoamérica, porque fue una de las culturas más sobresalientes que tuvo Mesoamérica y América en general. El rol de la mujer maya era levantarse muy temprano todos los días para hacer la comida y cuidar a los hijos. Las mujeres le dieron prioridad al trabajo de tierra, cultivaban maíz, frijol, cacao, calabaza, etc. Elaboraban utensilios de cerámica, tejían el algodón para hacer vestidos, criaban animales para comer o como para mascotas, se encargaban de preparar comidas y bebidas para las fiestas religiosas. A las mujeres, al igual que a los hombres, desde su nacimiento, el sacerdote les indicaba su labor y su futuro. Las niñas mayas a los 3 meses se les hacía imitar un ejemplo de la molienda del maíz. En caso de los juegos de su infancia, lo hacían relacionado con sus labores en el futuro. A los 9 años ayudaban a las madres en las labores domésticas. Las madres de las niñas mayas, conforme iban creciendo, procuraban irles enseñando todo lo que sabían desde las labores domésticas hasta sus propias experiencias de vida. Otra parte muy importante se les enseñaba con respecto a su actitud. Era que entre un hombre debía guardar respeto en cuestiones del amor, se les creaba un sentimiento de vergüenza ante el varón. Es decir, al encontrarse con un hombre se debían hacer a un lado dándoles la espalda o volteándoles la cara. Lo mismo sucedía al darles de comer o si recibía de él alguna cosa. Aunque tenían estas reglas estrictas, eso no era un obstáculo para que no fueran amables, puesto que eran una de sus labores de ser corteses y bien portadas. Siempre se mostraban limpias de alma y de secretos. Las labores de la mujer eran duras y abundantes. Desde el inicio del día hasta el anochecer debían estar continuamente ocupadas, sin hablar. Cumplían sus labores domésticas: tejido, cocina, molienda del maíz, lavado, aseo de la casa, educación de los hijos, traslado al cercado a vender o a comprar y cacería de animales domésticos. Los mayas influenciaron en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande si se toma en cuenta que estuvo fuertemente ligada al control político, a la ideología que sustentó a la civilización maya y que como las ciencias estuvo también en manos de un grupo especializado, el de los sacerdotes. La religión maya tenía 3 características fundamentales. La primera es la religión politeísta, se adoraba a varios dioses a la vez. La segunda, la religión de aspectos naturalista, los dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos y los cuerpos celestes. Y la religión dualista partía del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubicaba geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala y otras zonas de América Central. Es especialmente importante su presencia e influencia en los territorios de los actuales Guatemala y Belice. Los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas. Los mayas construyeron grandes templos como Tikal, Palenque, Copán. Los monumentos de las mayas más notables son las pirámides que construyeron en sus centros religiosos.
podemos dividir el periodo preclásico en tres formas: en el inferior, en el preclásico medio y en el preclásico superior. En el preclásico inferior, en este momento se inicia la vida agrícola de los pueblos. En el preclásico medio hay un crecimiento demográfico, por lo que aumenta el número de los pueblos y aldeas. Otro aspecto que podemos ver en el preclásico superior es que la población sigue expandiéndose. Así como podemos ver de que los mayas fueron personas súper importantes. Los mayas, por naturaleza, solían cazar. Los hombres más que todo eran los que cazaban. Y estos cazaban variedad de animales terrestres, como venados, conejos, jaguares, tigres. Y no solo los usaban para comer, sino que también para vestimenta. También, además de comer carnes, también cultivaban. Más que todo era el maíz. Y después de cazar solo animales terrestres, también cazaban peces, tortugas, usaban los caparazones de las tortugas. Se comían todo lo de adentro de la tortuga y usaban los caparazones, y para esto usaban lanzas, arcos y flechas, usaban anzuelos también para pescar. También pescaban un montón de moluscos y crustáceos como camarones, langostas, de aguas dulces. También los que tenían costa pescaban de agua salada, y con esto usaban unas lanzas que eran prácticamente de madera, y tenían una punta ya puede ser obsidiana, que es una piedra demasiado filuda que es de color negro, o usaban piedras, afilaban las piedras y esas usaban para cazar a los animales. También tuvieron una gran... cuando ya un niño se iba a ser hombre, o sea, ya no iba a ser un niño, sino ya se convertía en un hombre, empezaba a hacer los trabajos de un hombre, ya sea dependiendo de su estatus social, o era cultivar la tierra, o era ser, por ejemplo, si era de la realeza, convertirse en rey, o del estatus más alto sería hacerse sacerdote, estudiar matemáticas, estudiar la astrología y variedad de ciencias que los mayas ya tenían. También estaba una clase media, que eran los que también que cazaban, que eran los que traían comida, no solo vegetales y frutas, sino también animales, que en este caso sería carnes. También eran animales pequeños y animales grandes. El animal que más cazaban era el venado de cola blanca.